Patricia Bullrich, tenemos como invitado a un jurista que es tal vez el más representativo del llamado garantismo. Raúl, gracias por venir. No, al contrario, un gustazo. Tu primera impresión cuando esta mañana, supongo que te enteraste como todos, ¿no? Porque no hubo anticipo, de la resolución de la reglamentación del uso de armas de fuego, tu primera conclusión, tu primer impacto, ¿qué es lo que leíste? Bueno, lo que leí es que a través de una reglamentación del Ministerio de Seguridad quieren reformar el Código Penal, lo cual me parece que no funciona. Creo que es una reglamentación muy peligrosa. Le aconsejaría a los muchachos de la policía que tengan mucho cuidado con esa reglamentación, porque pueden ligar una... Después, cuando viene el escándalo, el hilo se corta por lo más delgado y naturalmente se le quita cobertura y se deja libre al poder punitivo, se deja libre al derecho penal, al hilo más delgado, ¿no? Esa reglamentación está alterando el concepto de legítima defensa del Código Penal. Ahora vos sabés, Raúl... Es decir, con esto te quiero decir lo siguiente, hablan del deber, del cumplimiento del deber, no, cuidado. El cumplimiento del deber del policía es el mismo que es el equivalente al permiso que tenemos nosotros. Vos y yo podemos defendernos directamente, podemos, no nos obligan. Podemos defender a un tercero, tampoco nos obligan, pero podemos hacerlo. El policía tiene el deber de hacerlo, pero en el mismo límite que tenemos nosotros para defendernos legítimamente, en defensa propia, para defender a un tercero, no más allá. Ahora, en un reportaje que en un medio donde suele aparecer con mucha frecuencia la ministra de Seguridad, le planteaban precisamente si alguno de los casos específicos enumerados en la resolución, que a juicio de los periodistas que la estaban entrevistando podían chocar contra el Código Penal, a eso Patricia Bullrich respondió: el Código Penal lo que establece es que el accionar de la policía debe atenerse a la reglamentación correspondiente a la fuerza de seguridad. En tanto estamos cambiando, decía ella, la reglamentación, no hay problema con el Código Penal. ¿No es así? No, por supuesto que no, que por vía de reglamentación va a permitir que se ejecute a una persona, que se aplique una pena de muerte. No, eso es imposible. El deber del policía es de defenderte legítimamente, a vos o a mí. Lo que nosotros, que no somos policías, tenemos el permiso de hacer, él tiene el deber de hacerlo. Y la legítima defensa requiere que haya una agresión ilegítima, en curso o inminente. Y si la agresión ha terminado, no es posible ya defenderse legítimamente. Yo ponía como ejemplo uno de los 5 o 6 que con sentido común, sin conocimiento del derecho, suenan irrazonables y peligrosos. Dice, cuando integrase un grupo de 2 o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos o haya lesionado a terceras personas, puede hacer uso del arma de fuego. La legítima defensa tiene que ser contra el agresor, no puede ser contra otro. O sea, si somos 4 y... Somos 4 y hay alguien agrediendo, sí, contra él sí. También lo del peligro inminente no es peligro inminente, es agresión inminente, cuidado. Así lo dice el Código Penal. Por supuesto que si alguien está sacando una 9 milímetros no voy a esperar que me dispare. No, claro, obvio, eso está claro, es inminente la agresión. Pero tiene que haber una agresión inminente, no cualquier peligro. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque una interpretación, en principio que me suena razonable, es que el gobierno, sabiendo que con la economía no va a ganar las elecciones, no es un argumento electoral, habiendo visto qué sucedió en Brasil, que entre otras cosas el discurso de mano dura de Bolsonaro resultó electoralmente redituable, está imitando con las diferencias del caso. Es muy probable, pero que tengan mucho cuidado los muchachos de la policía con someterse a este reglamento, porque después la justicia cae sobre ellos, después los jueces caen sobre ellos. Yo no sé si este reglamento en sí mismo, primero es una irresponsabilidad, es una violación del deber de cuidado por parte de la cadena de mandos de fuerza de seguridad. La cadena de mandos tiene que tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Y de este momento está incitando a la fuerza de seguridad a violar la ley penal. O sea, tu primera advertencia es a los policías. A los policías, muchachos, tengan cuidado con esto. Lamentablemente nosotros, apegado en el poste, en la Corte 3-2, no tenemos sindicalización policial. Casi todas las policías europeas, salvo la Guardia Civil española, están sindicalizadas.
Y como no tenemos sindicalización policial, pegó en la Corte, en el poste, 3-2, está prohibida. Los policías son los trabajadores estatales que tienen menos derechos laborales reconocidos. No se les reconoce la sindicalización, no se les reconocen paritarias, no se les reconoce discutir horizontalmente las condiciones de trabajo. Por supuesto, derecho de huelga un sindicato de policía debería salir de existir, debería salir a repudiar. Tendría que salir a decir, bueno, ¿qué pasa? Cuidado que nos colocan en un peligro, a ver qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente, por las policías hablan las cúpulas, pero no estamos oyendo a la gente de la policía, al trabajador policial. Te llevo al terreno de la política partidaria. Bueno, tu cercanía con Cristina es conocido. Cristina tuvo una definición en el foro del pensamiento crítico hace pocos días, poniendo en cuestión la división de poderes y en particular la división del poder judicial, al que asoció a un resabio monárquico de poder vitalicio. ¿Qué lees vos de eso que dijo Cristina o qué intención podría tener un futuro gobierno de Cristina en ese sentido? No sé cuál es la idea, yo hace tiempo que no hablo con Cristina, no sé qué idea tiene respecto de esto, pero puedo decir lo que pienso en general. Obviamente que sí, nosotros tenemos una estructura constitucional del Poder Judicial que es la peor de todo el constitucionalismo comparado que conozco, y no me estoy refiriendo ya a constituciones europeas, sino a constituciones de nuestra propia región latinoamericana. No tenemos casación, citar jurisprudencia en la Argentina no sirve para nada, porque cada tribunal sigue diciendo lo que quiere. ¿Pero qué cambiarías organizacionalmente? Bueno, organizacionalmente creo que tendríamos que tener un tribunal constitucional en serio. Es decir, un tribunal constitucional más o menos modelo europeo, con nombramientos cruzados, etcétera, como tribunal político, que resuelva conflictos de poderes incluso, y que cuando declara inconstitucional una ley, la ley pierda vigencia y terminemos la historia. Eso en lugar de la Corte. Sí, y la Corte la ampliaría y la convertiría en un tribunal de casación nacional. Es decir, tenemos códigos únicos en el país, pero con 25 posibles interpretaciones diferentes. En consecuencia, esto es, seguridad jurídica es previsibilidad. Si vos no sabés cuál es la jurisprudencia, cuál es el criterio que tiene el tribunal, y bueno, puede resolver cualquier cosa. Y como no hay jurisprudencia obligatoria, no hay acá fórmula obligatoria, incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema directamente no se aplica en el caso, pero no es obligatoria, no tenemos ni siquiera el stare decisis, el estar a lo decidido que tiene la Corte Suprema norteamericana. Entonces esto es un país que no tiene seguridad jurídica, no es previsible. A veces lo digo irónicamente, pero no tan irónicamente. Cuando se consulta a un abogado en la Argentina, lo más que te puede decir, voy a estudiar el caso y vamos a hacer el máximo esfuerzo, pero no te asegura resultado. ¿Por qué? Porque realmente no sabe lo que va a decidir el tribunal. Bueno, esa incapacidad de previsión, esa imprevisibilidad, eso es inseguridad jurídica. Raúl, vos sos muy crítico del accionar de la justicia en todo el capítulo de las causas contra los funcionarios del gobierno anterior. En el caso particular de, por lo menos dos que tienen condena firme, ¿no? Vudú y Debido, ¿qué considerás que debería hacer un gobierno distinto en 2019 si llegara a ganar? Si considerás que debería hacer algo en esos casos. Dadas las características con que se han condenado, dada la forma en que se ha manipulado un sector de la justicia federal, creo que habría que hacer una ley de revisión extraordinaria. ¿Qué es eso? Y que se pueda revisar la sentencia. ¿Y esa es decisión del Poder Ejecutivo? No, es una ley directamente. Del Congreso. Una ley del Congreso, sí. Que establezca una revisión extraordinaria en todos estos casos debido a la posible parcialidad de la justicia. ¿Para vos es posible parcialidad o en esos dos casos crees que... Yo creo que hay parcialidad, pero bueno... En esos dos casos también. Sí. ¿Hay antecedentes de esas revisiones? Bueno, hay antecedentes de amnistías, que han terminado con amnistías, todas estas cosas. A medida que la justicia se va convirtiendo en persecución política,
directamente vas deslegitimando las decisiones en sentencias. Y finalmente, bueno, en los casos anteriores que hemos visto, sí, terminaron, la persecución política termina en amnistía, desgraciadamente. Por eso que yo siempre he defendido, respecto de los acusados de genocidio, que nunca hiciéramos una legislación extraordinaria. Que se le aplicara el Código Ordinario, que se le aplicara el Código Procesal Ordinario, que se aplicara el Código Penal Ordinario y que se observaran todas las garantías. Por último, como jurista, además viajás permanentemente por el mundo y tenés visión internacional, y sos un hombre de la política. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando en términos jurídicos de derechos humanos en Venezuela? Bueno, creo que hay problemas serios, no conozco exactamente, no he vuelto a Venezuela, hace mucho tiempo, hace años que no vengo a Venezuela, que no voy a Venezuela, no conozco la situación interna. Lo que sí te puedo decir que en toda la región estamos viviendo una grave situación de deterioro de derechos humanos. Esto además no lo digo yo, y lo dice muchísima gente, y diría que no solo en toda la región, sino en el mundo. Hace 4 meses tuvimos la presencia de Guterres, del secretario general de Naciones Unidas en Costa Rica, y en el discurso Guterres dijo: estamos en un momento regresivo de derechos humanos en el mundo. Momento regresivo en el mundo, derechos humanos. Regresivos. No me extraña que suceda en Venezuela, sucede en muchos otros países. Tenemos ejecuciones sin proceso en cantidades industriales. Tenemos algunas tendencias de ejecuciones sin proceso en algunos países, el gatillo fácil que le llaman acá, con marcada tendencia racista. Esos son hechos que sí estamos viviendo en la región, lamentablemente. Sí. Raúl, gracias por venir. No, por favor, un gusto.